Muy buenas tardes, respetado profesor Hernán Bernal, compañeros todos. Somos los estudiantes de licenciatura en Ingeniería, Operaciones y Logística Empresarial, compuesto por mi persona Erika Rodríguez, Jorge Cedeño, Erika Rodríguez, David Fernández, Jorge Barciela, Giovanni Guerrero, César Rivas. Mi nombre es César Yair Rivas y en el día de hoy les hablaré sobre los oleoductos, su función y su construcción. Los oleoductos. Los oleoductos son un embalaje de tuberías e instalaciones que, equipado con diversos mecanismos y máquinas, permite el transporte del petróleo y otros derivados. Estas tuberías pueden ser de acero o plástico y pueden oscilar entre los 30 y 120 centímetros. Pueden desarrollarse sobre superficies bajo la tierra e incluso bajo el agua, pero estas son poco comunes debido a la inversión requerida. Función. La función de los oleoductos es la de transportar el petróleo a largas distancias. El petróleo se mantiene en movimiento por un sistema de estaciones de bombeo que, construida a lo largo del oleoducto, van a una velocidad entre 1 y 6 metros por segundo. En ocasiones puede transportar dos productos distintos sin separarlos. Esto crea una mezcla llamada interfaz, que debe retirarse en las estaciones de recepción. Los oleoductos son más rápidos y tienen menor costo por unidad y mayor capacidad que los ferrocarriles. Construcción de oleoductos. Para la construcción de oleoductos se hacen tubos de acero o plástico entre 30 y 120 centímetros, que son unidos generalmente mediante soldadura. Estos se construyen sobre la superficie, sin embargo, en áreas urbanas o con flora sensible se entierran a 1 metro de profundidad. También puede construirse bajo el agua, pero debido a la demanda en tecnología y económicamente son poco comunes. Su construcción requiere de estudios en ingeniería mecánica y estudios de impacto ambiental en el área en la que serán construidas. El American Petroleum Institute es la institución más influyente a nivel mundial en lo que respecta a las normas de ingeniería para la construcción de oleoductos. Las especificaciones aplicables para la construcción de tuberías para el transporte de petróleo es la API 5L. Concepto de gasoducto. El inicio de gasoducto puede ser un yacimiento o una planta de regasificación, generalmente situada en la proximidad de un puerto de mar al que llega buque que transporta gas natural licuado en condiciones criogénicas a muy baja temperatura. El gas natural es una mezcla de diferentes gases, aunque predomina el metano. El gas se origina como consecuencia de las decomposiciones durante miles de años de materia orgánica enterrada con otros sedimentos a alta precisión y alta temperatura en el interior de yacimientos a grandes profundidades, donde es extraído, por lo cual es considerado un combustible fósil. Un gasoducto es una conducción que sirve para transportar gases de combustible a grandes escalas. Es muy importante su función en las actividades económicas actuales. Las funciones del gasoducto se utiliza como fuente de energía en los sectores industriales, comerciales y domésticos, así como la generación de electricidad. En las relaciones con otros combustibles, el gas natural destaca con su combustión limpia y tiene contenido muy bajo de NOx y SOx, y son más bajas emisores de CO2, aunque poseen menores poder calorífico en otros hidrocarburos. El transporte del material es el proceso que sigue el gas natural desde la fase de exploración hasta que es consumido por el cliente final, definido como la cadena de valor del gas.
que es el siguiente: extracción y tratamiento del gas almacenado, licuefacción y transporte en forma de gas natural licuado, posterior regasificación o transporte como gas a través de gasoducto, almacenamiento y distribución hasta los puntos de consumo. El sistema clásico de transporte de gas entre dos puntos determinados es el gasoducto, tubería de acero con carbono de elasticidad, bien enterrado en la superficie terrestre o bien en el fondo del océano. La capacidad de transporte de los gasoductos depende de la diferencia de presión entre sus extremos y de su diámetro. A medida que este aumenta, lo hace la capacidad de transporte. Así como vemos en los mapas, cómo funciona el transporte desde la fábrica hasta el cliente. Acá vemos los mapas de grandes compañías que producen y reparten gas a diferentes países. Mi nombre es Giovanni Guerrero y yo le voy a hablar sobre los oleoductos y gasoductos más importantes. En los oleoductos, el primero es el oleoducto de Druzhba. Es el oleoducto más largo del mundo. Se construyó en Rusia en 1964 para transportar petróleo desde el mismo país hasta puntos alejados de Rusia y para otras naciones de Europa. Y cuenta con 8.900 kilómetros de tubería. Su nombre significa amistad, debido a que el petróleo enviado a través de él ayudaría a las regiones más necesitadas del país. El oleoducto de Druzhba tiene la capacidad de transportar de 1.2 a 1.4 millones de barriles al día. El siguiente oleoducto es el de Kazajistán, China. El oleoducto tiene 2.800 kilómetros de largo y recorre desde Kazajistán a través de las montañas Alatau para conectarse en la compañía petroquímica de Tuchansi, perteneciente a PetroChina y una de las principales productoras de hidrocarburos en la región autónoma en el noroeste del país. Tiene la capacidad para transportar 180.000 barriles de petróleo por día. Su mayor importancia es la exportación de petróleo desde Asia Central. China recibió 10.88 millones de toneladas de petróleo de Kazajistán en el año 2019. Ahora les menciono los gasoductos. El primer gasoducto es el de Fuerza de Siberia. Es un gasoducto de gas natural que se construyó en Siberia Oriental para transportar el gas de Yukatay en Rusia a los países del lejano oriente en China. La capacidad del gasoducto de 56 pulgadas sería de hasta 61.000 millones de metros cúbicos de gas natural y 38 millones de metros cúbicos se suministrarán a China. El último gasoducto es el surperuano. Es un proyecto que inició funciones en el año 2018, localizado en el sur de Perú. Transporta gas natural desde las Malvinas, en Urcos, cruzando los Andes hasta la costa de Araquepi, al suroeste, con un total de 1.000 kilómetros. Este gasoducto es de suma importancia para llegar a transportar gas hacia el sur y no solamente con efecto de proveer energía e impulsar el sur de Perú, sino también eventualmente para vender energía a otros países de América. Continuando con el tema de los oleoductos y gasoductos, les hablaré un poco sobre los impactos ambientales, ya que es importante saber o considerar más que todo los impactos positivos o negativos que pueden ser causados por el uso de estos ductos como transporte de carga. Mi nombre es David Fernández y empecemos con los impactos positivos. En primer punto tenemos la mejor calidad del medio ambiente. Esto significa que facilitan la disponibilidad de combustible para que sean más limpios y pueden crear hábitats para organismos. Esto ocurre más que todo en los
oleoductos y gasoductos que no estén enterrados. Estos pueden crear un hábitat para los organismos marítimos que se sientan atraídos por ese arrecife artificial que es creado por los ductos. Ahora hablemos de los impactos negativos en costa afuera. Pueden causar la pérdida de los organismos o su alimentación. Esto ocurre debido a la excavación de las zanjas o la turbiedad del agua relacionada con la colocación de la tubería. Puede haber bioacumulación de químicos tóxicos en el área de la construcción y puede provocar derrames de petróleo en áreas de pesca. Impactos negativos en tierras altas. 1. Puede causar erosión en el área de la tubería. Esto puede provocar la inestabilidad de los suelos y causar algunos derrumbes. Se puede alterar el suministro de agua a la vegetación, lo que puede causar la muerte o reducción de dicha vegetación, como lo serían algunos árboles o plantas que estén dentro del área de esos ductos. Y puede causar la contaminación ambiental, a lo cual se debe tener en consideración la evaluación de los ductos cada cierto tiempo. En el caso de no hacerlo, se pueden causar las roturas o fugas que pueden causar la contaminación del ambiente. También se pueden causar explosiones o incendios, que en áreas desarrolladas estos accidentes representan un riesgo importante para la salud humana. Al haber visto estos impactos positivos y negativos de los oleoductos y gasoductos, podemos determinar algunas ventajas y desventajas del transporte por tuberías que conllevan estos. Por ejemplo, en ventajas tenemos que se puede transportar de forma continua. Esto significa que no se ve afectado por el clima u otro factor. Y tiene una alta fiabilidad durante todo el día. También al momento de ser construido se puede tomar en cuenta tomar algunos atajos, por así decirlo, y la distancia del transporte sería más corta. El volumen del transporte es grande, por lo cual se transporta el gas o el líquido en menor tiempo. El consumo de energía es pequeño en consideración con otros modos de transporte de carga. Seguro y confiable y de bajo costo. Y como desventaja podemos mencionar que estos ductos solo se limitan a gases, líquidos y fluidos. Es un transporte unidireccional, o sea, en una sola dirección. Y como ya lo he mencionado anteriormente, si no se tiene el cuidado necesario, esto puede causar daños de gran magnitud al medio ambiente. El sistema de oleoductos y gasoductos sigue siendo el método más seguro y económico para el transporte de gas y petróleo en grandes distancias y a lo largo de diversos tipos de suelo. Por esta razón, cientos de compañías a nivel mundial operan su línea de tuberías las 24 horas al día. La logística de hidrocarburos, conocida como midstream, es una parte de la cadena de valor de los hidrocarburos. Una vez que se descubre un yacimiento, el siguiente paso es poner en marcha toda la infraestructura para poder transportar la materia prima hacia los centros de refinación. La actividad de midstream en el sector petrolero se compone de almacenamientos, oleoductos, camiones cisternas, vagones cisternas y barcos. La forma de operar esta actividad difiere tanto en procesos como en modelos de función de cada mercado. Actualmente en América Latina predomina el modelo donde el gobierno opera esta actividad a través
de las petroleras estatales. Este es el caso de Colombia, Venezuela, Argentina y hasta hace poco México, que actualmente está regulando liberar parte de esta actividad ante la necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras, ya que la actual está obsoleta y fragmentada. En Francia, por ejemplo, tanto el almacenamiento como el transporte por oleoductos están repartidos en diversas empresas de logística pura e integradas verticalmente. En el país galo, el ferrocarril tiene un papel importante, pero predomina el papel de oleoductos en transporte primario de carburantes con el 53% total, como sale el gráfico de transporte primario de oleoductos, barcos, camión y tren. En el caso de Venezuela, la operación de la logística también es estatal a través de su empresa, de las siglas de su empresa PDVSA. Para su desarrollo predominan los contratos de IPC, que significa Ingeniería, Procura y Construcción. En estos contratos, la empresa contrata a empresas privadas que se encargan del diseño, compra de materiales y construcción de infraestructura. Una vez finalizado el proyecto y haber contratado por ellos, se entrega la infraestructura a la empresa que se encarga de operación y gestión. La compañía está en estos momentos ampliando la capacidad de producción de la faja del Orinoco, lo que conlleva ampliar la capacidad de infraestructura en esta región. Muy buenas tardes, respetado profesor. Compañeros, como siguiente tema tenemos el impacto ambiental presentado por mi persona, Erika Rodríguez Domínguez. Es importante saber y considerar los impactos ambientales positivos y negativos presentados o causados por el uso de oleoductos. Entre ellos tenemos impactos positivos, negativos y directos. Dentro de los impactos positivos, se puede considerar que oleoductos y gasoductos contribuyen a la calidad del medio ambiente porque disponen del combustible más limpio. Por ejemplo, el gas con poco azufre sirve para el alto contenido para uso industrial y para producir energía. Además, que no son enterrados para causar daños en los hábitats de los arrecifes. Dentro de los impactos negativos tenemos que están cerca de las orillas de los mares, afectan mucho los que son el ambiente marino según su tipo. También depende sobre el tamaño y el tipo de tubería. Afectan también los recursos naturales, inclusive a la sociedad. Dentro de los impactos directos están en la costa afuera. En la construcción de estos ductos pueden causar suspensiones temporales, provocar cambios en la composición de las especies. Además afecta, como mencioné anteriormente, los hábitats a los arrecifes, contaminación en los peces y otros animales. La excavación también viene siendo uno de los principales impactos directos porque son compuestos químicos muy tóxicos. Además que se encuentran fuera de las costas, que son utilizadas para la pesca artesanal y industrial. Además, las tuberías son de grandes tamaños y afectan mucho.
Impacto directo en tierras altas. Sus instalaciones causan erosión en las tuberías, en las áreas montañosas, en los cuales por productos de excavaciones son destruidas casi la parte de la tierra, bloquean el agua, los niveles de drenaje, muerte y reducción de la vegetación de los árboles, animales e inclusive contaminación al ser humano. En las áreas desarrolladas los oleoductos pueden interferir con el uso del suelo. También los sitios arqueológicos están sujetos a daño. Las roturas y fugas pueden causar muchas pérdidas en los suelos, en el agua, además que pueden causar explosiones en áreas desarrolladas o donde se encuentre a causa de las fugas. El grado de la naturaleza se ve bastante afectado. También la creación del derecho de vía puede causar invasión en plantas exóticas que competirá con la vegetación nativa, pérdida de especies y reducir la biodiversidad. Estos son algunos de los impactos que afectan y benefician en el área de oleoductos y gaseoductos. Como tema siguiente se presentan las ventajas y desventajas del transporte en tubería. Como sabemos, se presentan muchos inconvenientes a la hora del transporte, en las cuales les voy a presentar las ventajas de transporte en oleoductos y gaseoductos. Porque se encuentra en áreas subterráneas, esto beneficia en gran cantidad al ambiente sin sustancias nocivas. Se puede transportar de forma continua porque no se afecta al clima y tiene alta fiabilidad durante todo el día. Las tuberías pueden tomar varios atajos y la distancia de transporte es corta, o sea, de un tramo al otro se toma un tiempo considerable. Además que el transporte puede llevar más de 20 millones de toneladas de carbón en un solo ferrocarril o en vía única. Además que el transporte de esto, aparte de ser subterránea o marina, es seguro y confiable, sin contaminación y bajo costo. La cantidad de personal es mínimo, como hemos mencionado anteriormente. El proyecto de transporte es pequeño y en cantidad y cubre áreas pequeñas. Estas son algunas de las ventajas para el oleoductos y gaseoductos en el tema de transporte. En las desventajas del transporte por oleoductos y gaseoductos son muy impactantes, ya que la inversión fija es grande. Se debe tener una empresa con un valor capital o inversiones para conseguir cada uno de los recursos convenientes para llevar a cabo este tipo de transporte. Además que la especialidad es fuerte, como mencioné, es muy fuerte tener una empresa de este nivel, además de transportar una sustancia que es sumamente importante para cualquier región, es nociva. Se limitan a gases y líquidos y fluidos. Se debe considerar que esto es un producto que se saca de lugares muy importantes. Se debe considerar que son riesgosos. Transporte en una dirección para siempre. Mala maniobra. Se debe considerar que a la hora de construir estos tipos de transportes se deben comprar materiales sumamente de calidad para que no interfiera en ninguna de esas cosas. La distancia entre el volumen de transporte de tubería. Se debe tomar una considerable cantidad de límites o distancias para que no ocurra cualquier riesgo o interferencia en ello. Estas son algunas de las ventajas y desventajas en el transporte de tuberías que se
que se desarrolla junto con el aumento de la productividad de petróleo y gases naturales. La tecnología de transporte de gas se utiliza para suministrar gases, líquidos y fluidos, además de transportar por terrestre petróleo, gas y carbón granular. En los últimos años se debe considerar que estos impactos, ventajas y desventajas son importantes, ya que de ellos dependemos. Muchas gracias.